Buenas tardes a todos, son las 4:07. A esta hora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento. El día de hoy tenemos capacitación de manejo de elementos de protección personal. El día de hoy nos acompaña el jefe Julián Darío Bedoya, gestor del servicio de la HV, el cual nos va a dar la capacitación acerca del manejo de los elementos de protección personal. Listo, Miguel, damos paso a Julián Darío Bedoya. Muy buenas tardes, habla el jefe Julián Bedoya, gestor de servicio de imágenes San José. Damos inicio a esta capacitación sobre el buen manejo de los elementos de protección. Esta capacitación, Le escucha algo entrecortado. ¿me escuchan? Esta capacitación son varios objetivos. El primer objetivo es brindarle al trabajador conocimientos y herramientas para evitar los accidentes laborales, ¿sí? Evitar y disminuir las enfermedades de protección de enfermedades laborales, ¿sí? Y brindarle a nuestro cliente una atención segura, evitando patologías nosocomiales, o sea, enfermedades que se transmiten a través de los hospitales o vía intrahospitalaria, ¿sí? Los riesgos biológicos, ¿sí? Es el riesgo que nosotros tenemos, el mayor porcentaje, es el riesgo mayor que tenemos los trabajadores que estamos en la parte asistencial. Se denomina riesgo la probabilidad de un objeto o material o sustancia o fenómeno que pueda desencadenar una alteración en la salud, en la integridad física del trabajador, así como en los materiales y equipos. ¿Qué es la fuente generadora? La fuente generadora, ¿sí?, son los virus, los hongos, los parásitos, las bacterias, ¿sí?, los seres vivientes hacia humanos, residuos de parte humana o animal que están en el medio ambiente y que puede desencadenar una enfermedad, infección contagiosa, ¿sí? También que pueda colonizar o que pueda contaminar áreas, ¿sí? Y esto está totalmente relacionado a los lugares donde trabajamos, ¿sí? Ejemplo, la parte donde ejerce la medicina, en la industria alimentaria, en los lugares donde se hace tratamiento de residuos, ¿sí? Y esto está totalmente relacionado a factores como hábitos higiénicos. Las funciones de los elementos de protección personal. Como les acaba de decir, en ellos es siempre los elementos de protección personal están relacionados a prevenir los accidentes de trabajo, a eliminar o reducir las enfermedades causadas por relacionadas por enfermedades laborales, ¿sí? Y evitar la transmisión de infecciones cruzadas o nosocomiales. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Bueno, el mecanismo de transmisión inicia con una fuente. La fuente siempre tiene que ver con nosotros, los trabajadores de la salud, que estamos colonizados, ¿sí? O el área donde nos encontramos o los instrumentos que utilizamos, ¿sí? Como les acabo de decir, donde tienen un germen. Y ese germen, que puede ser una bacteria, un hongo, un virus, un parásito, tiene mecanismos de transmisión. Esos mecanismos de transmisión pueden ser por aire, por gotas o por contacto, ¿sí? Y el receptor puede ser otro compañero de trabajo, nuestros familiares o nuestros pacientes, ¿sí? Pacientes que pueden estar inmunosuprimidos.
Siguiente diapositiva. El seguimiento o cumplimiento de las medidas estandarizadas que se deben llevar a cabo en todos los trabajadores y el paciente y sus familias para prevenir la adquisición de enfermedades infectocontagiosas. Estas medidas y el buen uso de los elementos de protección personal no solo es para protegernos nosotros, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros tenemos familia, tenemos hijos, ¿sí? Que podemos transmitirle estos gérmenes y llevárnoslos para la casa, para nuestros hogares, ¿sí? Antes de iniciar con la parte de clasificación de la forma de transmisión, quería hablarles sobre los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son elementos que están relacionados, ¿sí?, totalmente a la clasificación de los gérmenes, ¿sí? Dependiendo el germen, así mismo se usa ese elemento y están diseñados para funcionar como barreras de un medio ambiente hacia la parte del cuerpo. Ejemplo, iniciamos con los tapabocas. Los tapabocas, ¿sí?, también llamados tapabocas quirúrgicas, son elementos que la función es proteger las mucosas nasales y la vía oral, ¿sí? ¿De qué? De salpicaduras, ¿sí?, por fluidos corporales o otras sustancias químicas, y bloquear el paso de aerosoles, ¿sí? Aerosoles son gérmenes que sean de gran tamaño. ¿De qué depende que nos sirva o no nos sirva este tapabocas? Depende del uso, del buen uso del elemento. La forma en que se tiene que colocar, cubriendo bien lo que son las fosas nasales y la vía oral. Vemos que muchos trabajadores tienen el tapabocas, pero lo tienen en el cuello, ¿sí?, o en el bolsillo del uniforme, ¿sí? Entonces ahí no nos va a servir. También vemos que lo utilizan en forma inadecuada. Cada vez que utilicemos un tapabocas, nosotros lo debemos desechar, ¿sí?, si el paciente tiene un diagnóstico claro, ¿sí?, de una infección. Si vamos a tener un paciente que no tiene diagnóstico de infección, yo puedo utilizarlo con varios pacientes. Y una recomendación siempre: los elementos de protección personal se deben desechar en el tarro rojo, tenga o no contacto con el paciente. La bata antifluidos o bata desechable. Esta pieza es una pieza muy importante y muy utilizado en algunos gérmenes que se transmiten por contacto, ¿sí? La función de este elemento es bloquear, ¿sí?, el paso de fluidos o de sustancias o de gérmenes del medio ambiente hacia el cuerpo, bloqueando el tórax, el abdomen, el muslo en la parte media y los miembros superiores hasta la muñeca, ¿sí? La bata cometen muchos errores, y es que no se sabe cuándo utilizar la bata, ¿sí? Más adelante voy a hacer énfasis en qué medio de transmisión se debe bloquear la bata, ¿sí? Yo no tengo problema si veo un trabajador que se está colocando la bata para contacto o para bloquear un germen por aire o un germen por gotas, ¿sí? Lo importante es al menos que se utilice y que se utilice bien. Me preocupo cuando no se utiliza. El gorro. El gorro es un elemento muy utilizado para procedimientos estériles, ¿sí? El fin del gorro es bloquear, ¿sí?, el paso de gérmenes del exterior hacia el cabello y también bloquear el paso del cabello del trabajador hacia el medio ambiente, ¿sí? Entonces es muy utilizado en áreas como cirugías, ¿sí? Entonces hago relación a los tecnólogos
que lo utilizan cuando van a hacer RX portátiles. Es muy importante tener el cabello recogido, ¿sí? Y el buen uso de este elemento. Cuando este elemento se debe cambiar por paciente y se debe desechar en el tarro rojo. Las gafas. Las gafas, ese es uno de los elementos más importantes. Teniendo en cuenta que nosotros somos una empresa destinada a realizar estudios de ayudas diagnósticas, ¿sí? Como rayos X, TAC, ecografías, mamografías, resonancia de sintometrías, pensamos que no vamos a tener contacto muy directo con el paciente y pensamos que no vamos a tener nunca un contacto como con fluidos corporales, como orina, materia fecal o sangre. Pero hay un riesgo grande. Normalmente estos pacientes vienen con drenes, vienen canalizados, con bombas de infusiones y con diagnósticos delicados. En cualquier momento puede haber una salpicadura o puede haber, pacientes que vienen con tubo de tórax y tienen sus drenajes, puede romperse un tarro de estos y puede caer fácilmente a la parte ocular. Entonces quiero que tengan en cuenta esto. Las gafas no se hicieron para tenerlas de adorno. Hay que colocárselas. Hay que colocárselas, ¿sí? Se debe tener un cuidado con estas gafas. Las gafas son personales, ¿sí? Los gestores de cada servicio deben brindar una gafa por colaborador y se deben cambiar cuando ya estén rayadas. La función de estas gafas es bloquear el paso de fluidos corporales hacia la parte ocular, ¿sí? El cuidado de estas gafas debe ser, se puede aplicar agua y se puede colocar, aplicar alcohol y secar con toallas. Guantes no estériles. Los guantes que normalmente nosotros utilizamos son los guantes no estériles. Nosotros no utilizamos guantes estériles, ¿sí? Utilizamos guantes estériles o comunes. Es muy importante utilizarlos, ¿sí? Teniendo en cuenta que es el elemento que nos ayuda a protegernos de elementos cortopulsantes, que nos ayuda a evitar el contacto con fluidos corporales del paciente en el momento de colocar los chasis o de organizar un paciente ubicándolo en la posición anatómica que necesitamos para el estudio. Pero aquí quiero hacer énfasis en la higiene y en el lavado de manos, ¿sí? Los guantes no solo es un medio de protección para las manos. Si nosotros no hacemos una higiene de manos adecuada, lo que vamos a llevar es a cultivar gérmenes en nuestras manos y a pasarlo de guante en guante y a ser una fuente importante de colonización y infección, ¿sí? Entonces no nos vamos a confiar que solo es colocarnos los guantes y ya. Por favor, debemos hacer higiene y lavado de manos. Los guantes son unos elementos que debemos utilizarlos por paciente, ¿sí? Por paciente, y debe desecharse en el tarro rojo. Después de colocado ese elemento, ya tengamos contacto o no con pacientes, se considera que está contaminado el guante y hay que desecharlo en el tarro rojo. Otro elemento muy importante es el gran tapabocas de alta eficiencia, ¿sí? El tapabocas de alta eficiencia es un elemento de protección personal muy importante porque es el elemento que me bloquea el paso de gérmenes, ¿sí? O aerosoles de pequeño tamaño, o sea, por debajo de 5 micras. Todo paciente que tenga una infección respiratoria por aire o que se transmita por aire el trabajador debe utilizar este elemento, ¿sí? No me gano nada con estar con bata, con gorro, con tapabocas, con guantes, pero si no tengo este elemento, no estoy haciendo nada. Este elemento se usa
personal, personal. Puede tener una duración hasta de 15 días o más. ¿De qué depende que nos dure? De la parte de almacenamiento. Él no se puede doblar. Si se dobla, se quiebran los filtros. Y cuando lo utilicemos no nos va a servir de nada. ¿De qué más depende? De la buena ubicación en nuestra parte anatómica, que cubra bien los bordes nasales y el maxilar inferior. Cuando utilizamos este tapaboca con un paciente infectado, podemos desecharlo, ¿sí? No hay ningún problema. Estos son los elementos más utilizados. ¿Y de qué dependen estos elementos? Dependen de la clasificación, ¿sí? Nosotros vamos a clasificar por precauciones estándar, ¿sí? Y por precauciones basadas en la transmisión, ¿sí? Estándar, como su nombre lo dice, es para todos. Son las precauciones mínimas que debo tener. Las precauciones basadas en la transmisión están relacionadas a la transmisión del germen y están divididas en tres: contacto, por gotas y por vía aérea. Entre las precauciones estándar tenemos la transmisión, que se relaciona directamente con la vía hematógena, o sea, sanguínea. ¿Y qué puede ser la fuente? Los pacientes o el instrumental que utilizamos. ¿Cuál es la dinámica de transmisión? El contacto directo con fluidos corporales en la piel no intacta o membranas de la mucosa. ¿Sí? Contacto con fluidos. ¿Qué fluidos corporales? Puede ser lágrima, saliva, orina, materia fecal, sudor. Estos fluidos corporales, si tienen contacto con el trabajador en la mucosa ocular, y puede ingresar por la mucosa oral o por la piel que esté intacta, puede ocasionar una forma de transmisión de gérmenes. Un ejemplo es el uso con todos los pacientes independiente del diagnóstico, ¿sí? Si yo con un instrumento quirúrgico y lo utilizo con muchos pacientes, pues ahí tengo un foco de transmisión de un germen. Entonces, esas son las precauciones estándares. Dentro de las recomendaciones está siempre higiene de manos, uso de barreras, las que quiera, desde mascarilla, gorro, gafas, tapabocas, polainas, guantes, todo. Control del medio ambiente, ¿sí? La limpieza juega un papel importante en nuestra área de trabajo. La desinfección es vital. Las sábanas y las batas que utilizamos, ¿sí? Tratar de utilizarlas por paciente, no solo por comodidad del paciente, sino por todo lo que acabamos de hablar sobre la transmisión de gérmenes por contacto. El manejo de material cortopulsante, como el guardián, juega un papel importante, y los equipos de reanimación. Aquí hay una fotografía que nos muestra, esta diapositiva nos muestra un guardián, y lo está dividiendo en 4 cuartos, ¿sí? En la línea más pronunciada es la línea hasta donde podemos tener el guardián lleno, ¿sí? Hay varias formas de cambiar un guardián. El primero es que se llene hasta los primeros 3/3. El segundo es que pase un mes. Un guardián no debe pasar de un mes, porque normalmente estos objetos cortopulsantes tienen fluidos corporales que pueden evaporarse y subir por el guardián y generar en el ambiente, propagarse y ingresar por las vías respiratorias. Entonces dice que el uso de recipiente plástico debe ser adecuado, debe estar bien sellado, llenar el recipiente hasta los 3/4 partes de este, y tener una buena disposición final de acuerdo a la normatividad de la empresa, o sea, relacionado con la marcación. ¿Sí? Vamos a dar paso a la siguiente vía de transmisión, y una de las más importantes, y es la vía aérea. Estas diapositivas están diseñadas para las patologías que nos vamos a encontrar más frecuente en las salas. Teniendo en cuenta el suroccidente colombiano, lo que más se maneja, ¿sí?
Entonces dice que un método de transmisión de vía aérea es, como su nombre dice, a través del aire, como está en la diapositiva. ¿Sí? Esa es la forma de transmisión del germen. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente? Puede ser los mismos pacientes, puede ser nosotros los trabajadores y puede ser el ambiente en que estamos. Estos gérmenes normalmente son resistentes, pero estos gérmenes tienen una característica muy importante y es su dinámica de transmisión. ¿Por qué? Porque su tamaño es muy pequeño, es por debajo de 5 micras, lo que ocasiona que se pueda sostener en el medio ambiente o en el aire por mucho tiempo, casi por más de media hora. O sea que cuando la señora del aseo o la parte de enfermería va a desinfectar los instrumentos o las áreas, limpiamos paredes, pisos y techos, aplicando los elementos, los insumos necesarios para destruir este germen, pues el germen está vivo porque está flotando en el aire, no ha tocado superficie. O sea que si ingresamos rápidamente a esa área, nos vamos a colonizar o a infectar. Eso hace que ese germen sea muy virulento, ¿sí? Y lo que ocasiona que tengamos que bloquear una sala por al menos 1 hora o más para que ese germen descienda y pueda ser destruido. ¿Sí? Le voy a dar ejemplo de los gérmenes más comunes que van a encontrar en su trabajo. Y está la Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis es el germen más común. Hablando en Cali, en el Hospital Universitario del Valle, hablando en Buga y en Cartago, van a encontrar muchos pacientes con tuberculosis, que es una patología que es una bacteria, ¿sí? Una bacteria muy resistente, ¿sí? Y que es tan resistente y común que ya es una patología de compromiso público, ¿sí? Otra patología muy común es la legionela. La legionela es una enfermedad infectocontagiosa que se produce por una bacteria gram negativa, ¿sí? Llamada también como legionela neutrofilia, ¿sí? Y lo que ocasiona es una neumonía típica. Está relacionada mucho a gérmenes acuáticos o en lugares acuáticos. O sea que donde haya humedad, ella va a vivir, va a sostenerse, ¿sí? Una característica de esta bacteria es que es muy mortal. Es muy mortal comparada con la TBC. ¿Sí? Otro germen muy común es la varicela. La varicela es un germen muy típico en nuestra población. Se ocasiona a través de un virus que se llama la varicela zoster, muy frecuente en personas, en niños o jóvenes por debajo de los 15 años. Inicia con una sintomatología clara de fiebre, cefalea, ¿sí? Y unas lesiones en piel, ¿sí? Que es como unas pápulas. Y tiene una característica que es muy virulenta, muy fácil de transmitir, pero es baja su mortalidad. ¿Sí? Otro germen muy común es el sarampión, ¿sí? Que ya está casi erradicado en Colombia a través de la vacunación y la prevención. Es transmitido a través del virus del sarampión y tiene unas características muy claras, y es que inicia con unas manchas de color rojo, aparte de la fiebre, la tos y el malestar general. El sarampión no es mortal, pero es muy virulento. Las precauciones por vía aérea, ¿sí? Y las recomendaciones es el uso de mascarilla de alta eficiencia. No hacemos nada con utilizar otros elementos de protección personal, ¿sí? Como gorros, como gafas, bata, polainas, pero el elemento de protección personal principal es el tapabocas de alta, ¿sí? Teniendo en cuenta que se transmite por gérmenes
de baja micras, por debajo de 5 micras. Comunicar el diagnóstico y las precauciones al área donde se traslada el paciente es importante, ¿sí? Para que los demás trabajadores utilicen los elementos. Colocar la mascarilla quirúrgica al paciente durante el traslado es importante porque nos va a evitar que esos gérmenes se transmitan con mayor facilidad, ¿sí? Frente a eso, vemos que se utilizan erróneamente donde le colocamos la mascarilla de alta al paciente. Teniendo en cuenta que esta patología afecta la parte pulmonar, ese paciente va a tener una saturación baja, ¿sí? Y una descompensación. Y si le colocamos la mascarilla alta, pues vamos a agravar su diagnóstico y su compromiso. Entonces, siempre se coloca la mascarilla alta para el trabajador y para el paciente la mascarilla quirúrgica. Vamos a la tercera precaución por otro método de transmisión y es por gotas, ¿sí? Las gotas, como pueden ver en la diapositiva, son transmitidas por gérmenes de gran calibre, ¿sí? ¿Quién es la fuente? Los pacientes o los trabajadores de la salud. La dinámica es la transmisión a partir de gotas por encima de 5 micras, donde se transmite el germen a través del aire, ¿sí? La diferencia importante entre las gotas y el aire es la distancia de transmisión, ¿sí? Por gotas es a 1 metro o menos. Por aire pasa o igual a los 6 metros de distancia de transmisión. ¿De qué depende? Del peso y del tamaño del germen. O sea que son gruesas. Y vamos a hablar de gérmenes muy comunes, como la influenza o virus de la influenza, que es la gripa común, ¿sí? Muy conocida y que a todos nos da frecuentemente. Entre ellas hay mutaciones y cambios muy frecuentes que han ocasionado pandemias mundiales. Por allá hablábamos de la gripe aviar, ¿sí? Por allá hablábamos de la gripa N1H1, que me acabaron de comentar que en la sede de UGAS iban a atender unos pacientes con este virus y que el personal estaba muy preocupado. Y eso está bien, que nos preocupemos, pero el virus N1H1 es una mutación del virus que se presentó hace muchos años en la parte asiática y que tuvo una transmisión hacia la parte de Estados Unidos y en 1999 y al 2010 creo se ha propagado hasta llegar a la parte de México. Fue la última pandemia registrada. Es un virus que tiene una baja mortalidad, pero que es muy virulento. Inicia como complicación de una gripa, ¿sí? Que se puede complicar a neumonía y otras patologías. Está el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una bacteria anaerobia facultativa gram negativa que me puede llegar a producir múltiples patologías, entre ellas está los abscesos cutáneos, sepsis, endocarditis, neumonías, ¿sí? Otro germen muy común es la Neisseria meningitis, ¿sí? Y con la meningitis quiero hacer un paréntesis porque la meningitis es la infección de las capas que recubre las meninges que protegen el cerebro, ¿sí? Pero esa infección puede ser viral o bacteriana. Y dependiendo de esto, vamos a aislarnos sobre o vamos a hacer la protección frente a esa patología. Cuando es bacteriana, nosotros podemos considerarla como transmisión por contacto, ¿sí? Y cuando es viral, nuestra forma de protección debe ser orientada hacia la parte de aire. Tengan eso en cuenta. El SARS,
o síndrome de respiración aguda. ¿Qué es eso? Eso es una infección respiratoria que no ha sido clasificada todavía, ¿sí? Puede ser una influenza, puede ser una neumonía. Normalmente esto lo vamos a utilizar como, o nos vamos a proteger como precauciones por gotas. Y el coronavirus, que también es un germen, ¿sí? Es un virus que me provoca problemas respiratorios, ¿sí? ¿Cuáles son las precauciones que vamos a tener o recomendaciones? Es el uso de mascarilla quirúrgica en contacto cercano con el paciente. Mira, acá no vamos a utilizar mascarilla de alta, no es necesario. Esa es una de las partes erróneas que estamos utilizando los elementos de protección personal. Para estos gérmenes necesitamos solo la mascarilla quirúrgica por su tamaño y por encima de 5 micras, entonces no me va a pasar la barrera de la mascarilla. Colocar mascarilla quirúrgica al paciente durante el traslado es una buena práctica, y no colocar esa mascarilla permanente para el paciente porque le vamos a agravar o a complicar su grado de la patología. Hay otra que es la precaución por contacto, por allá la estábamos hablando. Y el contacto directo, lo mismo, la fuente puede ser el paciente o el trabajador, ¿sí? La dinámica es un contacto directo con fuente del paciente con fluidos corporales o elementos contaminados. Ejemplo está el Staphylococcus aureus, que también puede provocar infecciones por contacto. Tan virus respiratorios también que me pueden complicar y se puede ir a través de la parte de contacto, cuando tiene contacto con estructuras como las brazos o cuando utilizamos guantes. Y lo más común, que es la hepatitis A, la hepatitis B y el VIH. Contacto indirecto, pues es cuando estamos en contacto con dispositivos médicos o con el área que está contaminada. La dinámica de la transmisión del agente infeccioso desde la fuente del paciente y ocurre pasivamente en objetos inanimados. Es todo lo que tiene que ver con instrumental y con equipos, como equipos de rayos X, portátiles, chasis. Entre ellos está la salmonela, la pseudomonas, la Escherichia coli, el enterococo multiresistente, el Baumani, la maltofilia, que es un germen, una bacteria muy potente, y los virus sincitiales. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo claro de un paciente que normalmente nos toca y todo lo que podemos llegar a tocar y los riesgos que tenemos. Entonces quiero que quede algo muy claro en esta capacitación, y es que nosotros, para tener claro qué elementos debemos utilizar, tenemos que tener claro la clasificación de los gérmenes, conocer los gérmenes que más estamos expuestos y su clasificación, y así utilizar los elementos correctos. ¿Y eso qué implica? Que debemos leer la historia clínica y la orden médica como mínimo. Nosotros tenemos que mirar qué diagnósticos tiene ese paciente, y vemos que es el error más común, porque miramos, sí, tiene un rayos X de tórax, sí, tiene una tomografía un TAC de abdomen, sí, tenemos una ecografía, y nos vamos a hacerla, pero no tenemos en cuenta el diagnóstico del paciente, ¿sí? No importa que el paciente sea de urgencias, no importa que el paciente sea de consulta externa, debemos leer los diagnósticos del paciente. Bueno, esta diapositiva es supremamente importante, ¿sí? ¿Por qué es supremamente importante? Porque esta diapositiva me está dando los colores estándar o establecidos para aislar y utilizar las medidas de protección. La estándar siempre la van a encontrar con un color gris, por contacto lo van a encontrar con un color amarillo, por gotas en un color verde
y por la vía aérea un color lila. Ustedes ven que el común denominador en esta diapositiva, ¿qué es? La higiene de manos. Y en todas pueden ver en la parte inferior que inicia con la higiene de manos. Lo segundo, el elemento que se considera más importante a utilizar en orden, y dice que contacto, la bata, los guantes, gorros y por último tapabocas. En gotas, el más importante, la mascarilla quirúrgica, y por vía aérea, la mascarilla de alta eficiencia. Aquí podemos ver a una persona utilizando correctamente los elementos de protección personal. El uso y el buen uso de los elementos. Cómo retirarse los guantes. Podemos ver al lado izquierdo cómo se está colocando en forma incorrecta y al lado derecho cómo se está colocando en forma correcta por encima del pabellón auricular y por debajo del maxilar, cubriendo bien las fosas nasales y la parte oral. ¿Cómo retirárselo? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Espero que les haya llegado esta información. Paso a la respuesta. Gracias, jefe Julián. Vamos a mirar si alguno tiene alguna inquietud y sugerencia. Por favor, nos la hacen saber a través del chat de la plataforma del MIPYME, o pueden levantar la manito para poderles abrir el micrófono y hacerle la pregunta directamente al jefe Julián. Jefe Julián, una pregunta. En las sedes, ¿cómo se hace la entrega de los elementos de protección? En la sede HV tenemos un lugar donde se archivan los elementos de protección personal. Ahí están las gafas marcadas con el nombre de cada colaborador, de las gafas y de los tapabocas de alta eficiencia del trabajador. Jefe, disculpe, se está cortando la comunicación. ¿Me puede repetir que no escuchamos bien, por favor? Claro, mira, en la sede HV estamos entregando, hay un área de almacenamiento de los elementos de protección personal. Está totalmente marcada, visible para todos los trabajadores. Ahí reposan las gafas marcadas con el nombre de cada colaborador y los tapabocas de alta de cada trabajador. Hay elementos que están hacia la vista para todos los trabajadores, como las patas, los gorros, los guantes y los tapabocas quirúrgicos y colgantes. Dependemos, trabajamos con cadenas de seguridad, básicamente podemos diagnosticar qué pacientes van a llegar y con qué germen. Así, tener una comunicación efectiva entre todos los trabajadores y dar toda la protección. En la sede de la otra sede, se está entrecortando. ¿Se puede acercar de pronto un poquito más al micrófono? Listo. ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto. En la sede de UGA también se brinda todos los elementos de protección personal. Nosotros los jefes somos los encargados de velar para que esos elementos lleguen a los trabajadores y para el buen uso de estos elementos. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, jefe, muchas gracias. Por aquí Lina María Acevedo de la sede de Cartago pregunta: ¿qué tan importante es una bata de bioseguridad en tela de fluidos? Es supremamente importante, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que yo acabé de hablar, ustedes deben clasificar a qué gérmenes deben utilizar. Si yo voy a utilizar un paciente con un Baumani, con un enterococo multiresistente, ¿sí?, que su transmisión es por contacto directo, yo tengo que bloquearme frente a ese germen y la bata me va a bloquear desde los miembros superiores, el tórax, el abdomen y los muslos, ¿sí?
Entonces es supremamente importante porque me va a bloquear el paso a muchos gérmenes. Lo que pasa es que en transmisión como aire y gotas se dice que no es necesario, pero si el trabajador se lo quiere colocar no tengo ningún problema. Aparte de eso, pues evita que pase nuestra ropa, ¿sí? Igual ustedes deben tener un cuidado muy importante con la ropa que llevan. Yo les digo siempre, deben llegar, quitársela llegando a la casa y además colocarla en un lugar diferente a la ropa de la familia, de los niños, ¿sí? Y lavarla aparte. Lo mismo los zapatos que llevamos, porque llevamos gérmenes para la casa, ¿sí? ¿Quedó clara la respuesta? ¿Quedó clara la respuesta? Jefe, sí, responde Lina que muchas gracias. Mientras que de pronto hay otra clase de inquietudes, quería aprovechar la oportunidad para recordarles a todos o informarles que se va a mandar una circular solicitando los carnets originales de vacunación y si tienen el certificado de anticuerpos de hepatitis B y varicela, por favor también hacerlo llegar. Esos documentos originales se los deben entregar a los jefes de cada sede. ¿Por qué? Porque hemos sacado, se han tenido fotocopias, pero esas fotocopias o las que nos han entregado están no muy claras y no se ha podido identificar al 100% si se tienen o no las vacunas. Además que aprovechando el tema, es importante que todos sepan o sepamos que cuando nos mandamos a poner vacunas, en los carnets debe quedar muy clara la información y también debe quedar muy claro el número de la cepa, o sea, como el número de referencia del lote del cual nos pusieron esas vacunas. Y en muchos carnets no se identifica eso o está borroso. Entonces, por tal motivo, se les está solicitando que le entreguen los carnets originales a los jefes inmediatos. Estos carnets, una vez revisados y sacada la información, se les devolverán. Esta información, con esta, la vamos a revisar el tema para poder hacer un plan de vacunación y poder cumplir así con el sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo biológico. Bueno, por el momento no hay más inquietudes, jefe. No sé si usted tenga algo más para agregar. No, muchas gracias. Cualquier inquietud, estoy listo para brindarles en lo que pueda ayudarles. Bueno, jefe, entonces le encargo, jefe, para que la gente le entregue los carnets y los anticuerpos que tengan original, lo mismo a la jefe Diana. En la sede de Puerto los estará recogiendo Gina, y en la sede de Jumbo, como Rosalba está en vacaciones, entonces los estará recogiendo la OESAL San Bonito. A todos muchas gracias. Jefe Julián, muchas gracias por el tema tratado, muy importante. Esperamos que todas las personas del servicio, como tecnólogos, auxiliares de enfermería, los camilleros, ¿quién me hizo falta? Los jefes hagan uso de esta información y utilicen los elementos de protección. Ya sabemos que si no los tenemos deteriorados, es importante la comunicación directa con los jefes para que los soliciten y no se queden sin esta protección. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima emisión. Les recuerdo que la evaluación estará colocada a partir del día lunes en la mañana para que por favor la realicen y puedan tener el certificado. Recuerden enviarme al correo electrónico la copia del certificado después de hacer la evaluación. Muchas gracias y hasta luego.